Bienvenidos a Voces de la Educación en Colombia a través del tiempo. Hoy vamos a conversar con Emiro, con Susana y quien les habla, Johnny. En este nuevo episodio vamos a conversar sobre el origen del sistema escolar en Iberoamérica y los actores que participaron en su construcción. Las formas de resistencia que han surgido en Colombia y cómo el conocimiento histórico puede ayudar a construir una educación más democrática e inclusiva. Para ello, vamos a responder tres preguntas. Primera, ¿quiénes fueron los protagonistas? ¿El Estado, la Iglesia, las élites, los maestros o los movimientos sociales en el surgimiento del sistema formal escolar en Iberoamérica? ¿Y cuáles eran sus intereses? Teniendo en cuenta la pregunta, compañero Emiro, ¿qué nos puede comentar al respecto de eso? Bueno, vamos a dar el inicio de los acontecimientos de la educación en Iberoamérica. En el siglo XVI, siglo XVII, la iglesia, mediante el colonialismo o la conquista en Colombia, llegó la educación por medio de las iglesias a Colombia. Allí ellos tenían el protagonismo, el auge de llevar la educación a los lugares más remotos del país, con el objetivo de ellos orientar la religión. Y en ese espacio también prohibir, por ejemplo, a los pueblos indígenas del país que no podían adorar sus dioses y a los negros, porque eso era un pecado y era prohibido en ese entonces. Y el que cometía esos errores, pues lo sancionaba. A continuación, también vamos a escuchar la versión de nuestra compañera Susana. Continuando con el tema, según Pérez Indraga 2019, el sistema escolar en Iberoamericana fue impulsado por el Estado, la Iglesia, las élites y los maestros, quienes promovieron la formación ciudadana, la enseñanza religiosa, el desarrollo económico y la ampliación del acceso a la educación. También tengo mi punto de vista. La educación ha sido construida por la interacción de estos actores, pasando a un modelo centrado en la religión y el control social hacia una educación con mayor participación, inclusión y oportunidades para la sociedad. Bueno, habiendo escuchado los puntos de vista de cada uno de mis compañeros, pues podemos concluir que el sistema educativo en Iberoamérica fue un proceso de la colonización, dado que la iglesia, en su afán de que la corona española siguiera con el mandato o la doctrina, empezó a impulsar la educación para que los pueblos siguieran dominados y crear sujetos afines y serviles a la corona. Pero luego de la independencia de los países latinoamericanos, los estados empezaron a asumir un papel más protagónico, dando como el apoyo a la población, por decirlo así, y viendo la educación como un motor de desarrollo. Ya el Estado tomó mayor participación, ya el Estado contribuía más en el desarrollo escolar de sus comunidades para impulsar así el desarrollo de sus naciones. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos de resistencia
reinterpretación se han desarrollado en Colombia frente a las políticas impuestas? Compañero Emiro, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Eh, Vamos a iniciar nuevamente con el recorrido del lapso del tiempo, eh, dando que numerosos procesos de transformación se ha vuelto en la educación es que todas las políticas, no todas las políticas pues han sido implementadas, solamente han sido aceptadas por las comunidades educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese entonces pues que también lo que los liberales y conservadores tenían un conflicto entre ellos, pero también daban sus aportes para poder independizarse de la educación, del catolicismo o de las iglesias. A continuación, nuevamente seguimos con la opinión de nuestra compañera Susana. Bueno, la historia nos permite también aprender tanto de los aciertos como de los errores del pasado. También ha sido una educación democrática, implica escuchar las necesidades de todos los actores educativos antes de tomar decisiones. Las políticas deben construirse mediante el diálogo y la participación. También tengo el pensamiento de este autor. En Colombia, las comunidades docentes y estudiantes han generado formas de resistencia y reinterpretación frente a las políticas educativas mediante nuevas prácticas pedagógicas, movimientos sociales y propuestas alternativas. Estas acciones han buscado defender una educación más inclusiva, crítica y acorde con las necesidades de la sociedad. Quiero opinar también, compañera, que Sí. como en la época de la conquista, la colonia, los pueblos indígenas siempre fueron los más sufridos y los pueblos afros. Gracias a ellos también, los modelos educativos en Colombia, pues ha sido cambiada porque por la lucha y la resistencia. Eso es como el aporte con esta pregunta que estamos respondiendo. Bueno, continuando, pues también podemos destacar que otro de los mecanismos importantes ha sido la participación de las comunidades en la construcción de sus proyectos educativos institucionales, que esto les ha permitido aportar desde su conocimiento, desde sus saberes ancestrales, para cambiar algunos paradigmas que se tenían respectivo a algunas comunidades. Esto nos ha permitido ampliar el conocimiento y los saberes de diferentes regiones. Bueno, además muchas universidades y organizaciones sociales han desarrollado investigaciones que cuestionan políticas educativas inclusivas. Esto ha sido un gran avance para el desarrollo educativo en Colombia y en Iberoamérica, ya que si miramos desde la colonización, desde las colonias, la educación no era tan inclusiva como es hoy en día. Gracias a todos estos avances que se han dado, hoy podemos contar con mayor participación, hoy podemos contar con temas o hacer participación en algunas actividades que antes no se podía. En la conquista, en la colonia, solo se tenía en cuenta a los españoles y a los ricos. Hoy en día todos estamos vinculados de una u otra manera en nuestro entorno educativo, en nuestro aprendizaje, desde lo que conocemos, desde nuestro contexto. Y anteriormente era así, una sola doctrina y éramos dirigidos hacia un solo rumbo. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo podemos usar el conocimiento histórico para diseñar políticas más democráticas, inclusivas y
sostenibles. Le damos la palabra al compañero Emiro para que nos cuente un poquito o nos ayude a responder esta pregunta. Claro, conocemos el surgimiento del sistema educativo. Entendemos que muchas desigualdades actuales tienen raíces históricas. Es por eso que allí nosotros es necesario que las nuevas políticas busquen disminuir esas brechas. Quiero decir que ahorita en la actualidad, ya como hay diferentes políticas educativas, políticas económicas, políticas hasta de salud inclusive, no solamente se debe fijar en las grandes monarquías o en las élites, porque somos ahorita es un estado democrático y todo aquel que esté al mando del poder del país debe ser inclusivo y pensar en la unidad de todos. También quiero, Compañero, también quiero invitarlos, ya como para ir concluyendo, compañero Johnny, compañera Susana, como al principio le dije que esto es una historia, ¿cierto? Una línea de tiempo. Para ir concluyendo, pues hay que decir también que gracias a la conquista de la colonia, en esa época, pues pedir como una gracia, porque llegaron las universidades, ¿cierto? Llegó las universidades, llegaron las competencias de diferentes colegios para seguir la educación. Uno de los primeros colegios las primeras universidades fue la Universidad Santo Tomás, luego la Javeriana, el Rosario, y así sucesivamente. Luego apareció el Ministerio de Instrucciones, que es ahorita el Ministerio de Educación Nacional. Fue creado nuevamente, ya apareció pues ahorita en 1991 la Constitución Política, donde ya hay diferentes reglas, artículos, normas, decretos que fortalecen mucho la educación aquí en nuestro país. Compañera Susana, a modo de conclusión, Bueno, estaba también leyendo sobre el autor Pérez Indraga, que en el siglo XXI la educación colombiana ha transformado la educación mediante la globalización, nuevos modelos pedagógicos y el uso de tecnologías digitales, permitiendo nuevas formas de aprendizaje y exigiendo que la sociedad se adapte a estos cambios. compañero Johnny, bueno, a modo de conclusión. sí, a modo de conclusión, bueno, revisando y analizando las tres preguntas, nos deja ver que el sistema educativo desde su nacimiento hasta la actualidad ha avanzado mucho, mejorando las condiciones de muchas comunidades, teniéndolas en cuenta, dándoles mayor participación, escuchando y mejorando condiciones de vida, porque ya no concebimos la educación como un modelo doctrinario, sino un modelo de avance, un modelo de desarrollo. Entonces, gracias a la educación, los pueblos en Latinoamérica han logrado superar muchas barreras. Estamos todavía en camino, pero podemos seguir mejorando. Gracias. Bueno, gracias para todos y todas. Espero que este video ha sido de su agrado y para su mayor enriquecimiento, empoderamiento en la parte de educación. Muchas gracias. Gracias.